Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? Hoy ya lunes 26 de septiembre, soy el pastor Arvin Méndez de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña y seguimos con la campaña de la Revolución Fundamental. Hoy entramos ya a nuestra tercera semana de estudio. Ya estamos haciendo el acróstico de la revolución, tomando las sílabas de la palabra revolución. Reencuentro, voluntad. Tercera semana, lucha, porque la revolución es lucha apasionada por una mejor vida. El día hoy, día 15, estaremos hablando de luchando contra mis propias limitaciones, que podríamos entenderlo como debilidades. Vamos a analizar la vida de un joven revolucionario. Como en todos los países, siempre en nuestros primeros años de vida nos enseñan acerca de quiénes son los héroes de nuestra revolución y a veces hasta soñamos con ser como algunos de ellos. Aquí vamos a ver la historia de un joven, de un niño que fue nieto e hijo de reyes idólatras, pero se atrevió a ser un adorador del verdadero Dios. Y eso, queridos amigos y mis hermanos, es una revolución. Así que leamos lo que nos dice la Biblia acerca de este niño. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa del Señor su Dios. Eso nos dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículos del 1 al 8. Él fue parte de una generación ignorante de la palabra de Dios, pero él se atrevió a recibirla, a creerla, a vivirla y enseñarla. Y esto es revolución. La Biblia continúa diciendo, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad y consultad al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hija de Tikvá, hijo de Arjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella les dijo, el Señor Dios de Israel ha dicho así, digan al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho el Señor. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Eso continúa diciendo 2 de Crónicas 34, 19 al 27. Él fue un líder para este pueblo que había olvidado los valores fundamentales, pero él se atrevió a realizar la fiesta de fe, y eso, queridos amigos, es revolución. En el siguiente capítulo de Crónicas, 2 de Crónicas, capítulo 35, versos 18 al 19, dice, y nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Esta es la historia de Josías. Es tal vez un texto un poco largo, pero tenemos 3 enseñanzas que debemos aplicar a nuestra vida el día de hoy. Y cuando vemos a Josías, eso nos enseña lo primero. Debemos aprender a luchar contra nuestras propias limitaciones.
Definitivamente esa era una de las limitaciones que tenía Josías, este joven revolucionario, porque dice la Biblia que cuando él toma el poder o toma el reinado, él tenía solamente 8 años. Seguramente tenemos que reconocer que al tener 8 años, él no era el que tomaba las decisiones. Muy probablemente su mamá o muy probablemente los consejeros seguían una serie de protocolos para tomar las decisiones. Pero si nosotros leemos la historia detenidamente, nos damos cuenta que él era alguien que se preparaba constantemente, pues a los 12 años empezó a realizar acciones y a los 16 años tomó el control del reinado y mandó a buscar en la casa del Señor y encontró, mandó a reconstruir la casa de Dios, el templo, y allí encontró el rollo del libro de la ley. Ahora, seguramente Josías siguió al pie de la letra lo que Pablo le recomienda a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todos tenemos limitaciones. Los jóvenes piensan que por ser jóvenes no pueden hacer algo para Dios. Los adultos piensan que por ser demasiado adultos ya no pueden hacer nada para Dios. Y déjeme decirle algo, debemos aprender a enfrentar nuestras limitaciones y debemos luchar para superarlas. Esto fue lo que hizo Josías. Él se sobrepuso a la limitación de tener 8 años de edad. Y él se convirtió en un joven rey que causó un impacto grande y muy positivo en toda una nación. Así que déjeme decirle algo, si usted piensa que no puede, si usted piensa que tiene mucho trabajo por hacer, déjeme decirle algo, no hay ninguna revolución que valga la pena sin luchar. No hay revolución que valga la pena sin luchar. Llámele como le llame, necesitamos esforzarnos. Martin Luther King, pastor bautista que luchó por los derechos de la gente de color en Estados Unidos, él creyó en un movimiento pacífico, pero a pesar de que su movimiento era pacífico, él estuvo enfrentando constantemente los ataques de aquellos extremistas que querían seguir viviendo en una sociedad racista. Incluso él fue asesinado precisamente en su lucha por un extremista. Pero debemos estar dispuestos a luchar contra nuestras limitantes. Debemos estar dispuestos a las luchas que la vida nos presenta y enfrentarlas, porque debemos luchar contra nuestras propias barreras. Segunda enseñanza de hoy, luchar contra nuestras limitaciones también significa reconocerlas. Cuando estudiamos la vida de Josías, nosotros podemos ver que en este joven no había soberbia. De hecho, cuando él descubre el rollo de la ley, él no trata de interpretarlo él solo, él no trata de encontrar una explicación él solo. Él manda a buscar a la persona que sabía, a una profetisa llamada Hulda, para que ella les explique qué es lo que está sucediendo. Y esto nos enseña que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O como se dice en México, zapatero a tus zapatos. Él era rey, entonces tenía que dedicarse a ser rey. Y la profetisa tenía que dedicarse a explicarle la palabra de Dios. Entonces él manda el rollo de la ley para que ella pueda explicarlos. Resulta realmente una insensatez que nosotros no reconozcamos nuestras limitaciones. Es más, esto podría condenarnos y condenar nuestra misión. Lamentablemente hoy nos enseñan en las escuelas y en los cursos de superación personal, todos nos están hablando acerca de la filosofía de vamos, tú puedes, despierta el campeón que está en ti, todo está dentro de ti. Es un pensamiento humanista, pero este pensamiento humanista también inyecta soberbia, inyecta autosuficiencia en los seres humanos. Pero déjeme decirle algo, reconocer nuestros defectos y nuestras limitaciones también es de humanos. Es más, déjeme decirle, es de sabios reconocer lo que no podemos hacer. Por eso dice el pastor Gilberto Gutiérrez que reconocer nuestras limitaciones personales resulta en un absoluto o en un asunto absoluto de revolución fundamental. Así que reconozcamos nuestras limitaciones, porque si nos resistimos a reconocerlas, muy probablemente las vamos a mostrar más. Así que aprendamos a reconocer nuestras limitaciones y luchemos contra nuestras limitaciones. Tercera enseñanza que tenemos el día de hoy, y es que luchar contra nuestras limitaciones significa conocer un poder superior. Una de las cosas características en Josías es que cuando él entiende que tenía limitaciones, lo primero que hace es que él busca a Dios. De hecho, la Biblia dice que este rey hizo lo bueno delante de Dios porque siempre buscó al Señor. Déjeme leer lo que dice 2 de Crónicas 34:2. Dice, este hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Teníamos que entender que este joven rey tenía limitaciones como usted y como yo, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en la oficina, en lo que nosotros hagamos, en la escuela. Seguramente vamos a tener limitaciones y debemos aprender a luchar con ellas y a reconocer nuestras limitaciones.
porque cuando lo hacemos, entonces estamos acudiendo a Dios para que nos ayude con nuestras limitaciones, porque Él es el único que tiene poder para ayudarnos con nuestras limitaciones. El apóstol Pablo dijo, por lo cual el amor a Cristo me gozo, por cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo en la segunda de los Corintios capítulo 2, versículo 10. Es más o menos lo que el apóstol Pablo dice cuando él estaba orando al Padre y le decía que le quitara ese aguijón en la carne, y él dice que Dios le contesta, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En pocas palabras, queridos amigos y hermanos, cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestras limitantes, cuando nosotros las entregamos a los pies de Jesús y nos presentamos delante de Dios como seres limitados, entonces el poder de Dios empieza a actuar en nuestras vidas, porque es hasta que nosotros nos reconocemos carentes de Dios que Dios realiza la obra en nosotros y a través de nosotros. Cuando tú eres débil, dice Dios, entonces yo soy fuerte. Luchar contra nuestras debilidades es en realidad superarlas. Y cuando lo hacemos así, nos convertimos en revolucionarios que hacen de este mundo un mejor lugar para vivir. El texto de esta semana que vamos a estar meditando es, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La primera carta a los Corintios capítulo 9 versículos 24 al 25. Seguimos en la revolución fundamental. Espero nos podamos ver mañana o que usted me pueda escuchar el día de mañana en los devocionales por WhatsApp o en los sitios de internet, Facebook, YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña o en pivacuna.org en la sección de recursos. Puede buscar la parte devocionales y ahí nos puede encontrar. Dios me lo bendiga. Hasta mañana.